Hola, ¿cómo estás? Soy el padre Leandro Bonín y esta es una nueva edición de este ciclo de catequesis comentando las catequesis de Benedicto XVI sobre las grandes personalidades de la Iglesia antigua. Y grabo esta edición en el día en que conmemoramos el primer aniversario del fallecimiento, de la partida de Benedicto XVI, con la certeza de que el Señor le ha concedido ya el premio a su entrega, a su total donación al servicio de la Iglesia, y con el deseo, como muchos otros han expresado, y yo también me sumo, de que muy pronto él mismo sea nombrado, designado doctor de la Iglesia por esta enorme y preciosísima contribución que ha hecho al conocimiento teológico y a la profundización en la fe. Y hoy vamos a tener una catequesis, una segunda catequesis sobre esta gran personalidad que era Orígenes de Alejandría. La vez anterior reflexionamos sobre su vida, ese testimonio de entrega ejemplar, este Orígenes que había deseado ardientemente el martirio. No le fue concedido derramar su sangre en el sentido clásico del martirio, pero sí muere como consecuencia del deterioro de su salud luego de haber sido sometido a torturas durante una persecución. Y dijimos que había sido sobre todo un gran estudioso y predicador de las Sagradas Escrituras, siendo considerado por muchos el más grande experto en la Sagrada Escritura de toda la historia de la Iglesia. Hoy, Benedicto XVI nos regala la gracia de penetrar un poquito más, no ya en su vida, sino en su pensamiento. Y como siempre vas a ver que lo que él propuso a la Iglesia tiene una enorme actualidad. No es algo del pasado, no es un interés o una curiosidad meramente arqueológica, sino que es vida para nosotros hoy, para nosotros que intentamos, que queremos vivir en plenitud el seguimiento de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis del miércoles pasado estuvo dedicada a la gran figura de Orígenes, doctor alejandrino que vivió entre los siglos II y III. En esta catequesis hablamos de la vida y la producción literaria de este gran maestro alejandrino, encontrando en la triple lectura que hacía de la Biblia el núcleo inspirador de toda su obra. No traté, para retomarlos hoy, dos aspectos de la doctrina de Orígenes que considero entre los más importantes y actuales. Me refiero a sus enseñanzas sobre la oración y sobre la Iglesia. En realidad, Orígenes, autor de un importante tratado sobre la oración, siempre actual, mezcla constantemente su producción exegética y teológica con experiencias y sugerencias relativas a la oración. A pesar de toda la riqueza teológica de su pensamiento, nunca la desarrolla de modo meramente académico. Siempre se funda en la experiencia de la oración, del contacto con Dios. En su opinión, para comprender las Escrituras, no solo hace falta el estudio, sino también la intimidad con Cristo y la oración. Está convencido de que el camino privilegiado para conocer a Dios es el amor y de que no se puede conocer de verdad a Cristo sin enamorarse de Él. Qué impresionante esta introducción. Un teólogo moderno, von Balthasar, expresó que hubo un momento crítico para la historia de la teología y él decía que es cuando se dejó de hacer teología arrodillada y se comenzó a hacer teología sentada. Es decir, se empezó a estudiar a Dios, pero no con una actitud reverente de adoración, de reconocimiento de Él como Creador, Señor y Salvador, sino como simplemente un objeto de estudio y hasta de mera curiosidad intelectual. Esto era imposible para Orígenes, como lo señala aquí Benedicto XVI. En él está permanentemente la referencia a la intimidad. Cuando él va explicando misterios muy profundos, cuestiones lingüísticas o exegéticas complejas, siempre invita a buscar a Cristo. Y destaca este aspecto también importante. El amor es un camino de conocimiento. Cuanto más amamos, más conocemos. Y cuanto verdaderamente más conocemos, más amamos. Es imposible conocer a Cristo sin enamorarse de Él. En la carta a Gregorio, Orígenes recomienda: dedícate a la lección de las divinas escrituras, aplícate a ella con perseverancia, comprométete en la lección con la intención de creer
perdón, y agradar a Dios. Si durante la lección te encuentras ante una puerta cerrada, llama y te la abrirá el guardián, de quien Jesús dijo, el guardián se la abrirá. Aplicándote de este modo a la lección divina, busca con lealtad y confianza inquebrantable en Dios el sentido de las divinas escrituras, que en ellas se encuentra oculto con gran amplitud. Ahora bien, no te contentes con llamar y buscar. Para comprender los asuntos de Dios, tienes absoluta necesidad de la oración. Precisamente para exhortarnos a la oración, el Salvador no solo nos dijo, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, sino que añadió, pedid y recibiréis. El primer paso es la lección, pero hay que pedir que se nos abra la puerta. Llama, busca y pide. Qué hermosa esta conexión que hace con este pasaje que es propio del Sermón de la Montaña. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, pidan y recibirán, porque sabemos que tenemos un Padre bueno. Estos tres verbos, buscar, llamar y pedir, le dan estructura en esta visión patrística a la lectura orante de las Sagradas Escrituras, tan esencial para aquel que quiere madurar verdaderamente en la fe. Salta a la vista el papel primordial que ha desempeñado Orígenes en la historia de la Lectio Divina. San Ambrosio, obispo de Milán, que aprendió a leer las escrituras con las obras de Orígenes, la introdujo después en Occidente para entregarla a San Agustín y a la tradición monástica sucesiva. Qué hermosa esta especie de genealogía patrística, donde las riquezas que va descubriendo uno se transforman en un patrimonio para toda la iglesia y van enriqueciendo luego a sucesivas generaciones. Como ya hemos dicho, el nivel más elevado del conocimiento de Dios, según Orígenes, brota del amor. Lo mismo sucede entre los hombres. Uno solo conoce profundamente al otro si hay amor, si se abren los corazones. Para demostrarlo, se basa en un significado que en ocasiones da el verbo conocer en hebreo, es decir, cuando se utiliza para expresar el acto del amor humano. Conoció Adán a Eva, su mujer, la cual concibió. De esta manera se sugiere que la unión en el amor produce el conocimiento más auténtico. Como el hombre y la mujer son dos en una sola carne, así Dios y el creyente llegan a ser dos en un mismo espíritu. Aquí comienza a desarrollar Benedicto XVI esta dimensión esponsal tan impresionante en los escritos de Orígenes y que vas a ver que en el párrafo siguiente se revela como casi como una confesión de su vida de intimidad con Dios. Pero quédate con esta idea. La relación que quiere tener Dios con vos y con cada uno no es una relación meramente externa, formal, jurídica, de autoridad o simplemente de un padre con un hijo, lo cual ya es algo impresionante. Es aún más profunda, es amor esponsal. Y así lo comenta Orígenes. De este modo, la oración de Orígenes roza los niveles más elevados de la mística, como lo atestiguan sus homilías sobre el cantar de los cantares. A este propósito, en un pasaje de la primera homilía confiesa, con frecuencia Dios es testigo, he sentido que el esposo se me acercaba al máximo, después se iba de repente y yo no pude encontrar lo que buscaba. De nuevo siento el deseo de su venida y a veces él vuelve y cuando se me ha aparecido, cuando lo tengo en mis manos, vuelve a huir y una vez que se ha ido me pongo a buscarlo de nuevo. Impresionante cómo este hombre, este varón, percibía su relación con Jesús con mucha claridad y mucho realismo como una relación esponsal. Y también experimentando esto que todos nosotros conocemos, que nos pasa, esta alternancia entre la consolación y la desolación, de sentirlo muy cerca a Dios y otras veces parece que Él se ha ido. Él vivía esto que las estrofas del cantar expresan tan poéticamente, lo vivía realmente, como también luego tantos otros como Bernardo, como Juan de la Cruz, como Teresa de Jesús van a utilizar este texto bíblico para transmitir un mensaje tan importante. Me viene a la mente lo que mi venerado predecesor escribió como auténtico testigo
en la Novo Milenio en Neunte, cuando mostraba a los fieles que la oración puede avanzar como verdadero diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por el divino amado, sensible a la acción del Espíritu y abandonada fielmente en el corazón del Padre. Se trata, seguía diciendo Juan Pablo II, de un camino sostenido enteramente por la gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual y encuentra también dolorosas purificaciones, la noche oscura, pero llega de muchas formas posibles al inefable gozo vivido por los místicos como unión esponsal. Entonces, fíjate cómo aquí Benedicto XVI trae como referencia a un santo contemporáneo, Juan Pablo II. Él también, que sabemos fue un experto en San Juan de la Cruz, pudo vivir, logró comprender esta dimensión esponsal de la vida cristiana y de la vida de oración especialmente. Y esto es una invitación para todos y cada uno de nosotros. Veamos por último la enseñanza de Orígenes sobre la Iglesia y precisamente dentro de ella sobre el sacerdocio común de los fieles. Como afirma Orígenes en su novena homilía sobre el Levítico, esto nos afecta a todos. En la misma homilía, refiriéndose a la prohibición hecha a Aarón tras la muerte de sus dos hijos de entrar en el Sancta Sanctorum en cualquier tiempo, exhorta así a los fieles. Esto demuestra que si uno entra a cualquier hora en el santuario sin la debida preparación, sin estar revestido de los ornamentos pontificales, sin haber preparado las ofrendas prescritas y sin ser propicio a Dios, morirá. Esto vale para todos, pues establece que aprendamos a acercarnos al altar de Dios. ¿Acaso no sabes que el sacerdocio también ha sido conferido a ti, es decir, a toda la iglesia de Dios y al pueblo de los creyentes? Escucha cómo habla San Pedro a los fieles. Linaje elegido, dice, sacerdocio real, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido. Por tanto, tú tienes el sacerdocio, pues eres linaje sacerdotal, y por ello debes ofrecer a Dios el sacrificio. Pero para que lo puedas ofrecer dignamente, necesitas vestidos puros, distintos de los que usan los demás hombres, y te hace falta el fuego divino. ¿Cuántas veces al hablar del misterio de la Iglesia se habla de la eclesiología del Concilio Vaticano II? Y por supuesto que fue un paso muy importante en el magisterio, y se destaca el papel dado a los laicos en el Concilio Vaticano II. Sin embargo, fíjate cómo esta idea del sacerdocio común de los bautizados está enraizada en la Sagrada Escritura, en ese pasaje de la carta de Pedro, pero cómo los padres lo entendían muy, pero muy realísticamente. Verdadero sacerdocio, por supuesto distinto del sacerdocio ordenado, del sacerdocio ministerial, pero no menos real. Y para poder ejercer el sacerdocio, ese sacerdocio común de los bautizados, es necesario una vida acorde, por eso los vestidos puros, y es necesario también el fuego divino. Ya vamos a ver qué significa este fuego divino. Así, por una parte, los lomos ceñidos y los ornamentos sacerdotales, es decir, la pureza y la honestidad de vida. Y por otra, tener la lámpara siempre encendida, es decir, la fe y el conocimiento de las escrituras son las condiciones indispensables para el ejercicio del sacerdocio universal, que exige pureza y honestidad de vida, fe y conocimiento de las escrituras. Casi que podríamos decir, es como un test si sos un buen cristiano, un buen sacerdote en el sentido del sacerdocio común de los bautizados. ¿Cuáles son las condiciones? Pureza, honestidad de vida, fe y conocimiento de las escrituras. Con mayor razón aún, estas condiciones son indispensables, evidentemente, para el ejercicio del sacerdocio ministerial. Estas condiciones, conducta íntegra de vida, pero sobre todo acogida y estudio de la palabra, establecen una auténtica jerarquía de la santidad en el sacerdocio común de los cristianos. En la cumbre de este camino de perfección, Orígenes pone el martirio. También en la novena homilía sobre el Levítico, alude al fuego para el holocausto, es decir, a la fe y al conocimiento de las escrituras, que nunca debe apagarse en el altar de quien ejerce el sacerdocio. Después añade, pero cada uno de nosotros no solo tiene en sí el fuego, sino también el holocausto, y con su holocausto enciende el altar
para que arda siempre. Si renuncio a todo lo que poseo y tomo mi cruz y sigo a Cristo, ofrezco mi holocausto en el altar de Dios. Y si entrego mi cuerpo para que arda con caridad y alcanzo la gloria del martirio, ofrezco mi holocausto sobre el altar de Dios. En el fondo, todos llamados a hacer holocausto. Él recordá que cuando era niño, desde muy pequeño anhelaba el martirio, pero todos podemos vivir como ese otro martirio cotidiano que es renunciar afectivamente a todo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y cuando eso abraza el cuerpo también, allí estamos en la presencia del martirio, en la cumbre de ese camino de perfección. Este continuo camino de perfección nos afecta a todos, a condición de que la mirada de nuestro corazón se dirija a la contemplación de la sabiduría y de la verdad que es Jesucristo. El ideal moral siempre está subordinado al ideal cristológico. Es sobre todo la imitación de Cristo, no es una especie de ideal ascético como tenían los estoicos antiguos, es la configuración con aquel que es el supremo modelo de santidad, que vive el verdadero y pleno amor. Al predicar sobre el discurso de Jesús en Nazaret, cuando en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él, Orígenes parece dirigirse precisamente a nosotros. También hoy en esta asamblea, si queréis, vuestros ojos pueden fijarse en el Salvador. Cuando dirijas la mirada más profunda del corazón hacia la contemplación de la sabiduría, de la verdad y del Hijo único de Dios, entonces tus ojos verán a Dios. Bienaventurada la asamblea de la que la Escritura dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Cuánto desearía que esta asamblea diera ese mismo testimonio, que los ojos de todos, de los no bautizados y de los fieles, de las mujeres y de los hombres y de los niños, no los ojos del cuerpo, sino los del alma, estuviesen fijos en Jesús. Sobre nosotros está impresa la luz de tu rostro, Señor, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como es muy fácil darse cuenta, son palabras de un enamorado. Son palabras de alguien que cree, pero sobre todo que ama profundamente y que da testimonio de ese amor en su palabra, en su predicación. Ojalá que podás iniciar el nuevo año 2024, terminar el 2023 con los ojos fijos en Jesús, porque en el fondo es lo único importante, los ojos siempre fijos en Jesús. Encontramos hoy en nuestra realidad muchas cosas que nos amenazan, que nos atemorizan, a veces incluso dentro de la iglesia hay tantas cosas que nos preocupan, que nos perturban, que nos inquietan. No apartes tus ojos de Jesús, los ojos fijos en Jesús. Y en memoria también de Benedicto XVI, que ha terminado su vida un 31 de diciembre, fecha en la cual estoy grabando también este video, terminemos adorando a la Trinidad, que es el origen y el fin de la historia, la meta última de la historia. Todo pasará, solamente el amor permanecerá para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.